Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, me alegra saludarlos. Bienvenidos de nuevo. Me alegra muchísimo saludarlos. Antes de comenzar y continuar, quiero hacerles, como siempre lo hago en todas las clases, pues una serie de aclaraciones en la medida que vayamos avanzando. Entonces, en el aula Moodle ya les dejé un listado, o el listado, mejor dicho, en donde están las personas o los integrantes de los diferentes como subgrupos, digamos, de los grupos de trabajo. Allí también ustedes pueden ver el tema que les corresponde. Y ya corroboro, creo que yo les dejé de una vez las fechas aproximadas. Un segundo. Creo que les dejé allí semana. A ver. Sí. Entonces ahí dice, ahí en el listado aparece entonces cuáles son los integrantes de cada grupo de trabajo, cuál es el tema que les corresponde y más o menos en qué semana. Entonces, por lo menos los tres primeros aparece la semana del 12 al 20 de noviembre, es decir, la semana entrante. ¿Sí? Entonces, pues mi chicas, perdón, me equivoqué, no es del 12 al 20, del 16 al 20, perdón, es del 16 al 20, toca. Bueno, les hago la aclaración porque no es del 12 al 20, es del 16 al 20, que es la próxima semana. Toca mirar si también cometí el mismo error en las otras de los demás grupos. Entonces, esos tres, la idea es que realicen su trabajo la próxima semana. Tenemos a disposición el día lunes, la clase del lunes un ratico, porque entendiendo, creo que ese lunes es festivo, si mal no estoy. Entonces, la idea es no utilizar pues mucho el tiempo de ustedes de ese día, sino tratar pues de avanzar un poquito para no quedarnos colgados respecto a los demás. Entonces, digamos que allí pudiésemos dar avance a través de uno de los grupos y tendríamos después la clase del miércoles, en la cual podríamos mirar los otros dos grupos. Así de esa manera, pues el lunes no es tanto el tiempo que quizás allí podríamos ocupar. Entonces, ¿dónde consiguen? Yo no sé si ya les había comentado, pero básicamente el libro de Gruber tiene esta misma información, tiene estos mismos temas. Se pueden apoyar del libro de Serope, Procesos de Manufactura, y Serope con Z. ¿Cuánto debe durar aproximadamente? Pues como son 4 personas, yo les comentaba que por lo menos con la participación de unos 7 minutos por persona, que no es mucho, es bastante poquito, 7 minutos por persona, pues estamos hablando de que es un trabajo que dura aproximadamente entre unos 25 a 30 minutos, pero que es importante que tenga allí un trabajo interactivo con sus compañeros y conmigo, para que no se nos convierta de pronto allí en una actividad bastante pesada, sino que realmente, así como por lo menos yo les voy explicando, y en la medida que les voy explicando, saco un ejercicio y lo hacemos, por más sencillito que sea. Eso nos ayuda a que podamos ahí ir cambiando un poquito como digamos, como de concentración, del nivel de concentración. Entonces, la idea es que sea dinámico, que lo hagan como ustedes quieran, es libre a la imaginación de ustedes, siempre y cuando pues corresponda a la temática que se va a dar. ¿Listo? Entonces ahí tienen ustedes sus grupos, tienen las fechas, que me equivoqué allí, es del 16 al 20, no del 12 al 20, sino 16 al 20. Y las fechas aproximadas también de los demás grupos que están allí. ¿Listo? Adicionalmente, quiero compartir con ustedes las siguientes fechas para que por favor ya las vayan agendando. ¿Sí? Las vayan agendando. Vamos a hacer, como yo les comentaba en algún momento, vamos a hacer 3 cortes, que fue básicamente como lo que aprendí un poco, la enseñanza que me dejó un poco el semestre pasado. Entonces, por ahora vamos a manejar 3 cortes, y el primer corte va a ser el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, al mediodía. ¿Listo? Porque la idea es pues que sea una hora que de alguna manera no se nos vaya por allí quizás a cruzar con cosas. Entonces, el primer corte viene a ser el 2 de diciembre, que es un miércoles, y sería al mediodía. ¿Sí?
Profe, ¿me puede repetir eso último, por favor? Sí, el 2 de diciembre al mediodía. Es un miércoles. 2 de diciembre al mediodía es un miércoles. Entonces, digamos que la idea y el propósito es que podamos hacer, como son muchos, en los grupos que tengo son bastantes, si hago los exámenes, digamos, por grupos, se me va a dificultar bastante la calificación. ¿Por qué? Porque tendría que no calificar digamos, de una sola vez todos, por decirlo de alguna manera, sino me tocaría grupo a grupo. Y eso va a hacer que los resultados se me demoren mucho, que fue otra cosa también que aprendí, porque el semestre pasado lo que hacía era que a un grupo le hacía un examen, a otro grupo otro, y resulta que tratar de calificar tantos exámenes de esa manera por este medio, pues es bastante complejo. Entonces, la idea es hacer un solo examen para todos los grupos, uno solo. Y pues allí de alguna manera nos facilita también el proceso de calificación, ¿sí? Entonces, por eso la idea es hacerlo ese miércoles 2 de diciembre al mediodía. ¿Listo? Ok. El siguiente, para que también lo apunten y lo tengan allí presente, sería el 27 de enero. Traté de dejarlo lo más alejadito de la fecha de regreso. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos después de fin de año, estamos de regreso de nuevo en clases el 14 de enero. El 14 de enero estamos regresando, si ustedes han visto por ahí el calendario. Salimos como el 23, algo así, ya miro. Es como o el 22, bueno, no me acuerdo. Salimos en enero despuesito de mitad de diciembre, perdón. El 20 algo de diciembre. Y estamos de regreso el 14 de enero ya propiamente en clases. Entonces traté de dejar ese lo más lejos del regreso para tener tiempo pues de recuperar allí información, de quizás repasar algunos conceptos, como de que nos podamos mover mejor. Entonces por eso lo dejé el 27. Y el 27 también cae un miércoles. El 27 también cae un miércoles. No es una fecha, y quiero hacer la aclaración con esto, no es una fecha amarrada. Es decir, tenemos que mirar cómo vamos y de alguna manera determinar en qué quizás pudiésemos ser flexibles si es el caso, si es el caso. No es amarrada, no es que ya, como diría un amigo, está firmado en mármol y en piedra, pero, pero sí, digamos, es como fechas que nos permiten a nosotros saber para dónde vamos. Y último corte vendría a ser el 3 de marzo, 3 de marzo, el último, sería el 3 de marzo. ¿Listo? Que también es un miércoles, ¿vale? Eso serían las tres fechas de cortes, ¿listo? Serían las tres fechas de cortes para que las tengan en cuenta y las apunten allí y las aparten para que si les llegan a programar algo ese día, entonces digan, no, yo ya tengo ese día porque ese día tenemos examen. Sin embargo, como les digo, ya lo he compartido con ustedes y con otro grupo, me falta compartirlo con uno y una vez ya lo comparta con todos, ahí sí ya pues de alguna manera consolido la información. ¿Listo? Y dejamos todo ya debidamente planeado. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que acabamos de hablar? Profesor, no es una pregunta, es que el grupo de nosotros no aparece en el Moodle. Entonces, ¿Y qué número para era? verificar, ya le digo cuál es el número. Uy, No recuerdo muy bien cuál era el número, profesor, pero no aparecemos en el Moodle. Estuve revisando y nada. uy. Porque ya reviso el archivo. En un segundo, ya reviso el archivo. Aquí, a ver. Pues no los tengo. O sea, tengo hasta 8 nomás. De pronto. Y solo faltaría un grupo. Pues no lo tengo acá.
No lo veo. No. Sí, te agradezco de pronto mires porque no los tengo yo acá en el archivo. Entonces sí te agradezco que de pronto mires a ver porque no me aparecen en el archivo que tengo del H1. ¿A dónde podría enviarle los nombres de los integrantes, profesor? Pásalo a mi correo, porfa. Pásalo a mi correo. No sé si lo tengas, si no ya te lo escribo. Envíalo por el chat, profesor, aquí, por favor. A ver. Pues si quieres pásalo y yo trato de guardarlos aquí en el documento, a ver. Pero qué raro. Listo. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Profe, lo de las fechas de las exposiciones es que no escuché bien. Las que dicen ahí son las que son, o si son divididas en 3 semanas. Las fechas que están ahí, ¿qué, perdón? Son las que, es que yo escuché una que dice que del 16 al 20. Sí, es que la primera no es del 12, sino del 16 al 20. Entonces, en esa Pero semana, solo la conexión de la primera, de lo de los primeros 3 grupos. sí. Entonces, ¿qué Ok. significa? Que en esa semanita, o sea, que en esa semanita, pues esos 3 grupos se encargan de sustentar ese tema que les corresponde, o sea, en esa semana. ¿En qué horario? Pues en los horarios de clase, ¿sí? Y los siguientes 3 grupos sí están bien de fecha. Sí, sí, Ah, los ok. demás sí, los demás Gracias. sí. Creo que ahí no cometí un error, espérame, ya miro, pero creo que ahí sí están bien, del 18 al 22, sí. Eso está bien y el otro también está bien, no hay problema. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Profe, Sí, usted también la clase pasada nos había dicho que iba a dejar un documento, más o menos explicaba cómo evaluaba usted las exposiciones y eso, y pues yo no lo encontré. sí, No dame un sé segundo. si allí está. Aquí está, espéralo, lo comparto. Espéralo, comparto para explicarles un poco y ya lo subo entonces. Denme un segundo, ya les comparto. A ver, ¿dónde está? Acá. Listo. Vale, pero aquí apago la cámara para no tener problemas de conexión. Entonces, mira, este es el documento que yo les decía a ustedes, que es el documento que yo utilizo para evaluar el desempeño en las sustentaciones, en el trabajo grupal. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice primera nota de presentación por grupos. ¿Listo? Eso es básicamente lo que dice el documento. Es decir, yo no, digamos, evalúo una exposición como tal, sino que yo lo que voy a evaluar es un trabajo en grupo. Y cómo lo desarrollen ustedes, como les he dicho y les he repetido, es imaginación y creatividad de ustedes. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo lo que tengo es, bueno, aquí tengo unos datos de unos estudiantes y entonces aquí yo tengo la fecha. O sea, la idea es registrar la fecha a la que corresponde la exposición y las personas que están a cargo. Entonces, en el caso de ustedes serán 4 personas, bueno, entonces colocaré aquí el nombre de las 4 personas. ¿Qué tiene la ficha? En términos generales, ¿qué tiene la ficha? Entonces, la ficha, perdón, aquí hago un ajuste. Ya. Entonces, la ficha tiene 6 aspectos que son los que yo miro. El primero, es evidente la consulta de fuentes confiables en el material presentado. ¿Yo cómo sé que eso es verdad? Por el tipo de gráficas que utilizan, por el tipo de ecuaciones que incluso pueden utilizar, incluso por su manera en cómo se refieren a un tema. Entonces yo analizo y yo digo, ok, sí, ellos consultaron efectivamente fuentes confiables. Y entonces yo coloco aquí si cumple o no cumple. Si yo escribo acá que no cumple es porque me di cuenta que en algo que expusieron quizás lo sacaron de la manga, vaya como el conejo que aparece dentro del sombrero. No significa que pues me dé cuenta de todo porque pues hay mucha información.
Pero sí, digamos, yo digo, oiga, no cumple, porque resulta que presentaron una ecuación que es errónea, no corresponde, que es una cosa que representa otro tema, bueno, lo que sea. Yo coloco aquí la observación. O coloco si cumple y si quiero colocar una observación, lo hago. ¿Listo? El siguiente dice, cada uno de los integrantes del grupo aportó significativamente en la presentación. ¿Qué significa eso? Pues que veo que todos los integrantes están. Yo como me doy cuenta que están hablando, pues aquí obviamente por el Zoom, a través de los participantes, yo me doy cuenta quién está hablando, quién está compartiendo, quién está escribiendo, todo. Entonces yo sé allí si la participación de todos fue de alguna manera ecuánime, si lo prepararon, si están improvisando, uno se da cuenta. Entonces, eso es lo que básicamente yo califico allá. Y lo mismo, si veo allí algo, coloco alguna observación. Dice, el tiempo de presentación fue óptimo para el tema a tratar. ¿Qué es óptimo? Óptimo es que un grupo que en el cual hay 4 integrantes y se van a demorar 10 minutos en explicar un tema. O sea, con 4 personas explicando un tema y se demoraron 10 minutos, ¿será que eso es óptimo? Habría que mirar mucho la profundidad. Y también, digamos, que para explicar de alguna manera entre los 4 un solo tema y pues necesitan 2 clases para eso. No, tampoco. O sea, es decir, óptimo significa que efectivamente explican el tema, lo sustentan y lo dejan claro, ¿sí? Quizás no a un nivel de profundidad, no sé, super guau de super hiper mega dominadores del tema, quizás no, pero sí por lo menos que lo dejen claro, que sepan qué es lo que se está diciendo y que lo sepan sustentar y que tarden un tiempo prudente para eso. Después el cuarto dice, dentro de la sustentación que hacen, los estudiantes presentan ejemplos numéricos. Ojo porque aquí hay un asterisco, ¿sí? Aquí, y lo voy a poner de una vez. Yo les he dicho a ustedes que hay temas que no tienen ejercicios numéricos o por lo menos algunas referencias bibliográficas como es el libro de Gruber, no todos los temas tienen ejercicios numéricos, pero sí tienen ejercicios teóricos o preguntas teóricas, mejor dicho. Entonces yo lo que hago aquí es que, por ejemplo, los que van a exponer vidrio, resulta que vidrio en Gruber no tiene ejercicios prácticos, ejercicios numéricos, pero hicieron, no sé, una ronda de 4 preguntas y la hicieron en Kahoot o lo hicieron en Mentimeter o lo hicieron en Google Docs o lo hicieron aquí a mano, en vivo y en directo, hicieron unas estadísticas. Creo que a veces aquí el Zoom nos permite aquí utilizar los polls que son adherir preguntas y toda la cosa. Bueno, en fin, digamos que aquí alguna cosa se inventaron, bueno, lo que sea. Entonces yo digo, ok, no cumple, pero sí presentaron ejercicios teóricos que le dan el cumplimiento a este ítem. O yo le pongo acá cumple y hago la aclaración. No fueron ejercicios ejercicios numéricos, sino ejercicios teóricos. Yo sé que sí efectivamente lo hicieron. ¿Vale? Aquí dice, la calidad de la presentación se evidencia en su orden y correcta secuencia. La secuencia de los temas, ¿sí? No es empezar por el final y después terminar con el principio y entonces quedamos todos enredados, no. Aquí hay una secuencia lógica en lo que están explicando y que el grupo cumple con la hora y fecha indicada para su presentación. ¿Qué significa? Que si dijimos que la semana del 16 al 22 se iban a presentar los 3 primeros grupos, pues el primer grupo arranca el 16. Arrancó el 16. Oiga, es que el primer grupo no estaba el día, no estaba ese día, no se presentó el 16. Ok, seguimos entonces con el grupo número 2. Y entonces el grupo número 1 está perdiendo aquí calificación. ¿Sí? No, no totalmente, ¿por qué? Porque está dentro de la semana que se dijo, del 16 al 22. Pero en el momento que fue llamado no lo presentó, no se presentó, entonces allí va perdiendo calificación. Y entonces hay que estar preparados, ¿por qué? Porque si el grupo número 1 no está listo, ¿quién tiene que seguir? El 2. Entonces el 2 tiene que estar preparado. Y si el 2 tampoco está preparado, ¿quién tiene que seguir? El 3. Así que los 3 deben estar preparados. De manera que cuando se les llame, pues estén listos para hacer su sustentación. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago es que tomo estos 6 aspectos y les doy cumple o no cumple. Y aquí yo tengo un rango de criterios. Entonces yo digo, si cumple entre 1 y 2, la nota va entre 1 y 2. Si cumple entre 3 y 4 aspectos, la nota va de 2.1 a 4, dependiendo de. Y si cumple entre 5 y 6 aspectos, la nota va de 4.1 a 5. Entonces, si cumple 5 aspectos, pues probablemente la nota sea 4.1, 4.2, bueno. Si cumple los 6 aspectos, pero de una manera perfecta, pues tiene su 5. Si cumple los 6 aspectos, pero de repente resulta que aquí se presentó
un poco corrida de la fecha indicada, entonces ya no será 5, sino será, por ejemplo, 4, 7, qué sé yo. Sí, esa es la manera en como yo califico. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar de pronto un poquito allí como de susceptibilidades de que, es que el profe me calificó mal, que porque no. O sea, si lo cumplen los aspectos, los cumplen. Y listo, y ahí se califica. Y es una manera un poco más objetiva de poder hacer. ¿Listo? Entonces yo se los voy a subir y se los voy a dejar también como ejemplo se los voy a dejar como ejemplo en el Moodle para que ustedes lo puedan consultar y mirar cuando lo necesiten. Lo tengan en cuenta. ¿Listo? Una pregunta. Sí. El grupo que le da falta, ¿de qué tema es? No, pues yo coloco los temas es con el listado de grupos. O sea, en este caso, si hace falta un grupo, pues a ese grupo me tocaría adjudicarle un tema. Profe, ¿Cuál creo tema? que No faltan sé. dos. O sea, no sé. Tendría que saber cuál es el grupo y ahí sí le adjudico el tema. Listo, Profe, profe, porque ya envió el chat. ¿Está en ¿Cómo? el chat ya? A ver. A ver, yo miro acá. Dice que es Diego, Juan Pablo, Daniel e Iván Jesús. Profe, sí, es que yo estaba mirando y ¿no qué? No aparezco en el listado de los grupos. Bueno, voy a apuntarlos acá. Voy a apuntarlos acá y bueno, ahí cuadramos, no hay ningún problema. Yo les adjudico entonces el otro tema, sería el grupo número 9, entonces. Sería el grupo número 9. ¿Alguien más hizo falta? ¿Alguien más habrá hecho falta? O ya estamos ahora sí completos. No, profe, sí hace falta otro grupo. Vea, Ya pues. estamos enviando los nombres. Ok, bueno, llevamos 9, o sea, serían 10 grupos, o sea, me toca reorganizar. Esto, y el grupo que acaba de enviar los nombres, ¿qué tema tenían? No, O- no, si el grupo es nuevo, todavía no le han ubicado tema. Tengo que esperar entonces a que me envíen todo. Me toca antes de reorganizar hoy, porque eso significa que, bueno, con este lunes festivo sería difícil. Me tocaría reorganizar la segunda tanda, o sea, los grupos que van del 18 al 22 de enero, esa tanda no tendrían que ser 3 grupos, sino 4, para poder reorganizar esto. A los de la próxima semana siguen siendo 3 por ahora. Siguen siendo 3. ¿Listo? Los de la próxima semana. Siguen siendo los 3 primeros. Y me toca reorganizar es la tanda, la segunda tanda, que son del 18 al 22 de enero. Entonces me toca revisar. Me toca revisar. Mándenme entonces, si falta otro grupo, mándenme ya en el chat para poder organizar aquí el faltante. Y entonces esta noche miro cómo organizo. José Luis González, Neider Giraldo, Darío Vargas y Carlos Mancilla. Ese sería el décimo. Yes. Sí, José profe. Luis González. José Luis González. Y aquí nos quedaría Neider, Darío y Carlos. Listo. Voy a dejarlo así. 10 y me queda pendiente entonces los temas. Bueno, voy a mirar cómo organizo. Voy a mirar cómo organizo allí lo faltante. Listo, ok. Vale. Vamos a continuar. Profe, Señor. ahí dice en evidencia grabación de la exposición. ¿También se puede hacer eso? Bueno, listo. Digamos que si algún grupo dice, mire, profe, para que a nosotros la sustentación o lo que vamos a hacer nos salga bien, nosotros queremos grabarla y editarla, ¿sí? Y le enviamos el video. Entonces, se vale, siempre y cuando me lo envíen antes del día de la presentación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El grupo 3 está encargado de este miércoles en 8. Entonces, el grupo 3 ya tienen a alguien súper creativo, entonces graban la sustentación, la editan o bueno, hacen lo que tengan que hacer, qué sé yo, y me la envían entonces antes del miércoles. ¿Para qué? Para yo subir entonces esa exposición al canal y así entonces decirle a los estudiantes, listo muchachos, resulta que la exposición de hoy está montada en YouTube, así que ahorita en este tiempo vamos a hacer esto, hacemos una clase de pronto más corta si fuera el caso, y les digo, bueno, el resto del tiempo por favor, miren la exposición en el canal de YouTube, ¿listo? Eso se puede hacer.
O sea, hay dos maneras, gracias por acordarme, se me había olvidado, gracias por acordarme porque hay dos maneras de presentar la sustentación, grabada o en vivo. Que si la presento grabada o en vivo, usted me sube, me baja nota, no mientras lo haga en los tiempos estipulados. ¿Listo? O sea, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué lo permito que lo hagan grabado? Porque, insisto, hay muchas personas a las que se les facilita más grabado, ¿sí? Entonces yo no, digamos, no voy a limitar esa parte de que no, es que sí, no, no. O sea, es decir, si ustedes consideran que lo pueden grabar y le van a poner allí cositas y detalles, bueno, el propósito por el cual lo vayan a grabar, mejor dicho, el propósito por el cual tengan que grabarlo, pues me explican y eso sí me lo tienen que hacer llegar antes de la exposición para yo subirlo al canal y que allí lo puedan consultar. ¿Listo? Vale. ¿Alguien más por allí con alguna duda antes de continuar? Si no, vamos a seguir entonces y les agradezco que por favor me digan en qué nos quedamos la última clase, en qué nos quedamos el miércoles, en qué partecita. En el ejercicio de los comprimidos. En el ejercicio de los comprimidos, o sea, De la fuerza de flotación. por acá. Ajá. Listo, perfecto. Ok, entonces ya nos queda, ya vamos a terminar entonces, ya vamos a terminar lo que nos corresponde entonces a este tema de fundición, ya lo que nos queda es bastante cortico. Terminaríamos con un ejercicio de fundición centrífuga. Eso significa que probablemente entonces el miércoles hagamos ejercicios de fundición centrífuga y ejercicios de fundición en general. ¿Listo? O sea, es decir, ya vamos a terminar la parte teórica de todo lo que es el concepto de fundición. Entonces el miércoles haríamos solamente ejercicios. O sea, el miércoles nos concentramos es a resolver ejercicios para ir afianzando conocimientos. ¿Listo? Y entonces ya nos quedaría la próxima semana las exposiciones y nos quedaría entonces una semana más para que sigamos haciendo ejercicios y bueno, hay que programar un quiz, hacemos un quiz y pulimos todo para el examen. O sea, ya vamos a terminar nosotros. Entonces vamos a mirar esta última partecita que habla acerca de la fundición, pero de otra tecnología de fundición distinta, que es la fundición por revestimiento. Entonces, en esta fundición por revestimiento, insisto, como lo he hecho en todas las clases, es por favor, hay un video de los videos que yo les dejé en el Moodle. ¿Cómo? Hay un video, señor. Yo veía 6 horas de clase de proceso, de transferencia. Me tocó anoche verlo. Apague el audio. El caballero se... Oiga, socio. Ya, yo pensé que me estaba preguntando algo, no, el man está allí preocupado por otra cosa. Entonces, ahí en los videos que yo les dejé en el Moodle, hay un videito que se llama fundición por revestimiento, que es el último de los videos, es el último. Entonces, en ese video, que no dura mucho, dura un par de minutos, ustedes van a ver cómo es el proceso de fundición distinto a lo que hemos hablado ahorita. O sea, este proceso es diferente, por lo menos en su composición inicial. Pero tiene unas grandes ventajas, o sea, presenta unas grandes ventajas en comparación del proceso típico o normal que hemos trabajado hasta ahora. Este proceso de fundición por revestimiento, y bueno, propiamente la fundición, pero este proceso de fundición por revestimiento es un proceso supremamente antiguo. Es un proceso que incluso si usted ha sido curioso y si usted ha sido de pronto detallista con algunos aspectos históricos, usted seguramente se ha preguntado cómo por lo menos en la región de Mesopotamia, en lo que era Egipto, ellos lograban esculpir esas grandes estatuas en bronce, en oro, y que quedaran tan perfectas o tan buenas, digamos. Pues bueno, les comento que esa gente desde esa época, estamos hablando más o menos 6.000, 10.000 años antes de Cristo, estamos hablando nosotros, utilizaban ya algunos procesos para fundir por revestimiento. Por supuesto, hoy en día la tecnología ha permitido que el proceso sea mucho más rápido, mucho más sencillo, ¿sí? Se necesita maquinaria, digamos, sencillo entre comillas, se necesita bastante maquinaria,
pero que en comparación de esas épocas, obviamente, pues aquí se hace mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, esto es un proceso más bien que tiene muchísimos años, pero muchísimos años, babilonios, asirios, egipcios, toda esta gente en la región mesopotámica, Medio Oriente y Asia Menor, que utilizaban estas tecnologías o este proceso más bien para construir sus estatuas o sus reliquias precisamente bajo este proceso. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que nosotros vamos a analizar es cómo se fabrica una pieza o cómo se hace un proceso a través de la fundición por revestimiento. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que para hacer la fundición por revestimiento necesitamos hacer un modelo en cera. Entonces, utilizamos la cera, que es un medio sólido, pero bastante maleable, para producir el modelo. Recuerden que en el proceso anterior el modelo se fabricaba o se fabrica en madera, en el proceso que estábamos hablando anteriormente. ¿Sí? Entonces es un proceso que se fabrica, un modelo que se fabrica en madera y ese modelito en madera normalmente el que yo utilizo para enterrar allí en la tierra y fabricar la cavidad y fabricar el molde y todos los temas. Pero resulta que acá el modelito se va a fabricar en cera. Y esa cera, el propósito es recubrirla con un material refractario. Yo ahorita en un dibujo les explico mejor y detalle a detalle esta parte, pero necesito ir allí como levantando la información. Entonces, esta figura en cera o este modelo en cera se recubre con cerámico para posteriormente hacer que la cera se derrita y que me quede simplemente el cascarón. Y dentro de ese cascarón es que yo fundo. Ya como les digo en un dibujo, vamos a mirarlo más detalladamente. Entonces dice acá, después de lo cual se derrite la cera antes de verter el metal fundido. Es un proceso de precisión. Ojo, porque tiene muchas ventajas en comparación del proceso normal o típico que hemos visto hasta ahora. Este es un proceso de precisión para fundir debido a que es capaz de generar fundidos de gran exactitud y detalles intrincados, o sea, muy detallado. Y se le conoce como proceso de cera perdida debido a que el modelo de ese material debido a que el modelo de ese material se pierde en el molde, es decir, la cera se pierde dentro del molde antes de la fundición. Y ahora sí les voy a explicar propiamente aquí. ¿Perdón? ¿Dijo que el molde era de madera? No, de cera. De madera es el proceso anterior. Este es de cera. Ok. Entonces, ahora sí en este dibujito les quiero explicar cómo es que es el proceso de cera perdida o fundición por revestimiento. Entonces, si usted mira el video, allá va a mirar cómo el proceso está automatizado, cómo existe una máquina que hace la impregnación de cerámico en el molde de cera, cómo se ingresa en un horno, cómo se derrite la cera, se recupera, cómo después se funde y se destruye ese modelo en cerámico. Allá usted va a ver detalladamente esa partecita. Acá yo les voy a tratar de explicar un poco el paso a paso. Lo primero es la fabricación del modelo en cera. ¿Listo? ¿Qué tipo de cera? Es cera industrial. No estamos hablando aquí de ceras orgánicas que se utilizan muchas veces de panales de abejas y este tipo de cosas. Digamos que estos procesos tienen que ser sostenibles y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hacer referencia al concepto de que tenemos que utilizar la industrialización que afecte menos los sistemas medioambientales. Entonces estamos hablando de qué tipo de cera, estamos hablando de cera industrial, ¿sí? Cera que se hace a través de la reacción de diferentes componentes químicos y de allí pues sale un tipo de composición de cera, digamos, y así es que se fabrican estos modelos. Entonces lo primero es fabricar ese modelito en cera con la figura que usted quiera. Yo les voy a enviar ahí por el Discord, les voy a enviar un video de cómo se fabrica un busto, cómo se fabricaba mejor un busto, esos retratos que hacían en cobre o que se hacen en cobre, cómo se fabrican utilizando este principio. Se los voy a enviar para que lo miren también. Entonces, su merced fabrica el modelo en cera, el modelo que usted necesite fabricar, con las complejidades que usted se imagine que necesita tener. Porque si bien este es un proceso bastante preciso, como todos los procesos, pues siempre tendrá sus limitantes, pero no son muchas. Este proceso va muy bien con sus tolerancias, este proceso de cera perdida va muy bien
con diferentes geometrías, con geometrías complejas. O sea, este es un proceso que va bastante bien en casi todo, digamos, en casi todo lo que sería la geometría de una figura, de una pieza. Entonces, su merced fabrica ese modelito como su merced se le ocurra, como lo necesite. Posterior a eso, usted fabrica un árbol, ¿sí? Fabrica un árbol de fundición de cera. ¿En qué consiste ese árbol de fundición en cera? Entonces, lo primero que usted hace es construir una barra de conexión, aquí lo llaman bebedero de cera, que es como el bebedero que nosotros hemos visto en la fundición normal, solamente que es una barra, y es una barra en cera literalmente, o sea, todo esto es en cera. Entonces es una barra en cera, ¿listo? ¿Qué tan larga? Pues lo larga que su merced necesite, pero que también físicamente y mecánicamente pues no se le vaya a torcer mientras usted está allí fabricando y todo eso, ¿no? O sea, debe tener cierta rigidez y cierta resistencia. Entonces no la va a hacer de 20 metros, pues no, tampoco. ¿Listo? Entonces más o menos puede ser 1,5 metros. Depende también un poco aquí de los pesos de las piecitas. Entonces su merced fabrica el árbol, este bebedero en cera, con su respectivo embudo acá. Y lo que va a hacer es que usted, con pequeños pedacitos de cilindros, pequeños cilindros de cera también, pequeños cilindros de cera, va a conectar este tronco principal con las diferentes piezas o modelos de encera. Todo esto es fabricado en cera. Entonces, usted conecta con pequeños cilindros, usted conecta el árbol principal con la pieza las veces que sea necesario. 1 o 2 veces los conecta. En este caso, como ustedes ven en el dibujo, estamos colocando dos piecitas por cada una de las piezas, ¿sí? 2 cilindritos. Son pequeños cilindritos en cera que se colocan allí para que haya conexión entre ellos. Después de eso, usted va a coger ese árbol con su tronco en cera, con sus conexiones, con sus respectivas piezas en cera, y lo va a sumergir en un cerámico líquido, Entonces, ese cerámico líquido, pues de alguna manera obviamente tiene que estar en constante agitación, porque en la medida, y con una temperatura, no llamémosla caliente, porque si no la cera se derretiría, pero sí, digamos, una temperatura templada, unos 30 grados más o menos, y en constante agitación para evitar que ese cerámico se solidifique, o sea, que se mantenga líquido. Entonces yo sumerjo toda mi pieza en ese refractario, y lo sumerjo las veces que sea necesario para que se forme una capa de cerámico, como es lo que ustedes están viendo aquí en este. Entonces se tiene que formar una capa de material cerámico que recubra mi figura o mis piezas en cera. ¿Cuánto debería ser esa capa de cerámico? Pues depende de qué tan grandes sean las piezas, 5 milímetros, 1 centímetro, centímetro y medio. Depende, insisto, pues aquí de las piezas, bueno, centímetro y medio podría llegar a ser mucho, pero depende también del tamaño de las piezas, depende aquí del peso que se genere, bueno, pueden haber varias razones. El tema es que usted tiene que sumergir este árbol con sus piezas en cera en este cerámico varias veces hasta generar aquí una costra. Usted lo deja enfriar después, lo deja quietecito, lo deja enfriar, y él, pasado unos minutos, se empieza a solidificar y le queda a usted una costra aquí que recubre todas sus piezas en cera. ¿Listo? ¿Qué se hace después de eso? Después de eso, esta pieza con cera y cerámico y refractario se lleva a un horno. En ese horno se calienta. Y al calentarse, el cerámico, por supuesto, permanece igual, pero al calentarse, la cera se derrite. Entonces, aquí hay un elemento importante, y es que para poder utilizar este proceso y poder fabricar piezas bajo este proceso, necesito de un horno que me dé esa capacidad. Eso significa que estoy incrementando ahí costos. Tener el cerámico en estado líquido, tener un horno, tener un sistema que me recupere la cera y estarla transformando para seguir fabricando piezas. O sea, es un proceso que requiere también de un esfuerzo económico importante. Una vez yo saque de aquí la cera, es decir, caliento esto en un horno, saco la cera, me va a quedar entonces simplemente la carcasa del cerámico, la carcasa del refractario. Y entonces, esa carcasa del refractario, ya con la cera afuera,
entonces voy a echar o aplicarle el metal fundido. ¿Sí? Ahí sí le aplico el metal fundido. Entonces le aplico el metal fundido, ese metal fundido va a recubrir todas las zonas que quedaron, que estaba ocupando antes la cera y que quedaron vacías, pues ese metal fundido va a cubrir todos esos espacios. Y finalmente lo que yo debo hacer es romper el molde en cerámico, el molde en refractario, lo rompo y obtengo ya mi árbol con mis piezas en metal fundido. Después simplemente lo que se hace es que se corta la pieza del árbol, se corta la pieza del árbol y voy a obtener ya la pieza terminada. Ese es el proceso, ese es el orden. Es un proceso que en teoría se ve sencillo, pero que requiere de bastantes esfuerzos económicos, de energía y tecnológicos para poder cumplirlos en un tiempo prudente, que sea, digamos, que sea rentable y que cumpla todos esos aspectos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta allí? ¿Quedó alguna Una pregunta. Bueno, dos preguntas. Primero, para el modelo de cera, ¿se tiene que aplicar lo mismo que vimos con los de madera? Debe tener como, digamos, con unas medidas no iguales a la del fundido, sino un poquito más. Sí, porque acá el metal fundido, aquí el metal fundido sigue teniendo la misma capacidad de contraerse. ¿Listo? O sea, es igual. Aquí el metal fundido viene y ocupa los espacios que me deja el molde en cera, los ocupa, ¿cierto? Pero también existe una pequeña contracción. Entonces sí hay que tenerlos en cuenta. A veces, digamos, dependiendo de la geometría, esa contracción se hace difícil, es decir, que usted ve que mientras se va enfriando, el molde de refractario se parte. ¿Por qué? Pues porque la pieza está recuperando, la pieza metálica está recuperando, se está enfriando y está recuperando su posición, está recuperando su tamaño. Y cuando eso sucede, hay veces que se puede partir porque resulta que le está haciendo fuerza al interior, entonces se puede partir, se puede quebrar por algún lado, pero eso es normal. O sea, y el metal líquido fundido tiene exactamente la misma capacidad de contraerse que en el otro proceso, igual. Otra pregunta. Sí. O sea, todas las fórmulas que vimos en el proceso de fundición, pero con arena, ¿aplican también para la fundición por revestimiento o hay alguna que no aplique? Lo que tiene que ver con sistemas de solidificación, tiempo de solidificación, aplica igual, no hay ningún problema, aplica exactamente lo mismo. El tiempo de llenado se cumple de la misma manera, teniendo en cuenta las mismas condiciones que hablábamos la otra vez, caudal y volumen. O sea, si yo tengo en cuenta volumen y tengo en cuenta el caudal o el cubo, el flujo másico, perdón, el flujo volumétrico del sistema o del proceso, lo puedo hacer. O sea, realmente digamos que la mayor diferencia aquí sobre todo radica en comprender cómo aplicaría la velocidad, ¿cierto? La velocidad de llenado. ¿Se acuerdan cuando estábamos mirando antes que decíamos que la velocidad dependía de la altura? Bueno, digamos que aquí es lo mismo. Aquí tenemos nosotros un inicio, un punto 1, perdón, rayo acá. Un segundo. Entonces acá tenemos lo mismo, un inicio, un punto 1, y acá tendríamos una base. Entonces, de alguna manera, nosotros si tuviéramos esta altura, podríamos determinar la velocidad, ¿sí? Pues, perdón, esto es h. Entonces, podríamos determinar la velocidad en este punto, ¿cierto? Pero es la velocidad en este punto. Yo también debería saber por lo menos la velocidad en este punto, podría ser un dato a conocer, la velocidad en este punto o la velocidad en este punto. ¿Y cómo sabemos las velocidades ahí? Pues con las alturas. ¿Sí? Ah, es que de aquí a acá tengo tantos centímetros. De aquí a acá tengo tantos centímetros. Entonces yo ya conozco las alturas y puedo calcular la velocidad. Eso es como ¿cómo les dijera? Como la mayor diferencia, si pudiéramos decir, porque en el otro estamos acostumbrados simplemente a ver una sola altura. Aquí pues las alturas son variables. Variables no, son varias, mejor dicho. Son varias. Una aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Pero pudiésemos también determinar la velocidad sin ningún problema. Profe, otra pregunta. ¿Sí? ¿En este caso no habrían núcleos o sí? No. ¿Sabes por qué no? Porque es que resulta que yo aquí moldeo con cera la pieza como la necesito. Entonces el material refractario cubre todos los espacios. Entonces no habría necesidad de fabricar el núcleo. ¿Sí? A diferencia del de arena. En el de arena sí necesito el núcleo porque, digamos que
dependo allí precisamente del sistema de fabricación. Yo, el molde de arena, como es una cavidad vacía, pues no puedo colocar algo allí flotando. Entonces, por eso es el núcleo, para que él me quede allí conectado entre el molde de arena y la pieza me queda allí conectado, y ese es el propósito del núcleo, porque es una cavidad vacía. Aquí, como yo parto ya de la pieza final, y la pieza final yo la recubro con refractario, entonces ya queda todo totalmente, digamos, con la geometría que yo necesite al final. No habría necesidad de utilizar el núcleo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigamos entonces. Profe, ¿se podría acercar un poco más al micrófono? Es que se escucha lejos. En serio. Ahí. ¿Ya? Sí, mejor. Profe, ahora me estalló los oídos a mí. Profe, ahora se escucha con ruido. Ah, ya. ¿Ya? Mejor. Ya. Estamos. Qué pena ahí con esos oídos que sufrieron. Bueno. Vamos a mirar la siguiente parte, que son las ventajas. Entonces, vamos a mirar ahora las ventajas. ¿Qué ventajas nos presenta que utilicemos nosotros este sistema de fundición por revestimiento? Pues algunas de las ventajas son que aquí, a diferencia del anterior, la complejidad no es una limitante. La complejidad de las piezas no es una limitante. Es decir, que aquí es posible fundir piezas de gran complejidad y detalle. Por eso yo les decía que les voy a compartir el video allí en Discord de cómo es que se fabrican esos bustos, esos retratos, pues, en bronce, porque aquí los detalles no son una limitante, como sí sucede en el proceso tradicional. Aquí los detalles sí son lo más vistos, los detalles son viables, o sea, aquí no hay problema, digamos, de que me vaya a limitar por una curva o por una esquina, no, aquí los detalles sí casi que todos podríamos trabajarlos de esta manera. Dice que se tiene control dimensional y se pueden trabajar tolerancias de hasta más o menos 0.075 milímetros, lo cual es supremamente pequeño y preciso. O sea, aquí se trabajan piezas con una precisión extremadamente alta, porque aquí, a diferencia del otro proceso, yo no utilizo arena. Aquí yo no utilizo arena para decir, ay, es que voy a utilizar una arena más o menos que me dé un acabado superficial regularcito. No, aquí es una pieza en cera, supremamente lista y pulida, que la cubro de un refractario que queda con las mismas características con que quedó antes el modelo en cera, y que por lo tanto aquí se pueden sacar cosas bastante precisas y bastante buenas. Bueno, como les decía, se tiene un acabado bueno en la superficie. Por lo general se puede recuperar la cera para volver a emplearla, que es otro tema importante, y es que aquí, como la puedo volver a utilizar, pues significa que los costos a nivel del uso de la cera pues no van a ser tan críticos, porque casi toda la cera yo la puedo recobrar, a menos que la cera sufra alguna suciedad, que durante el proceso de recuperación de la cera se ensucie, o que se presente ahí algún defecto, una piedra, bueno, lo que sea, no la puedo recuperar, pero de resto se podría decir que casi siempre se puede recuperar, y eso sería una ventaja. Y dice acá que normalmente, a diferencia del anterior, y quizás en el anterior dijimos, puede que tengamos piezas finales, sí, puede que tengamos piezas finales, sobre todo mirándoles desde el punto de vista de moldes permanentes, ¿sí? Si fueran moldes permanentes, podríamos decir, aquí salen piezas finales en el proceso anterior. Pero en este es lo normal, o sea, lo normal es que salgan piezas ya listas, terminadas, que no hay que hacerles una sola cosa más, eso es lo normal. Aquí lo anormal es que salga una pieza para hacerle más. O sea, aquí lo anormal es que salga una pieza para meterle mecanizado, para meterle taladrado, lo que sea. Es lo anormal, ¿sí? Es lo atípico. Pero aquí lo normal es que salgan las piezas ya listas para utilizar. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser el principio de la parte de por revestimiento. Ahora vamos a terminar con el tema de fundición centrífuga. ¿Listo? Aquí en el tema de fundición centrífuga vamos a ver principalmente tres aspectos o tres ramas de la fundición centrífuga. La centrífuga real, la semicentrífuga y la centrifugada. Aquí en la fundición centrífuga sí vamos a ver dos métodos distintos, o tres, llamémoslo, tres métodos distintos
en los cuales es posible fabricar piezas de una manera diferente a como lo hemos visto ahora a través de un movimiento giratorio. Digamos que la de revestimiento pues sigue siendo estática, porque yo ingreso el metal fundido pues al molde, no se mueve, o sea, sigue siendo estático. El molde permanente sigue siendo estático, el molde desechable es estático, obviamente, pero aquí ya utilizamos el movimiento como un punto fundamental dentro de nuestro proceso. Entonces, esto quedó corrido, ya me acordé, espérenme un segundo. No lo he corregido acá. Perdón, ya lo abro aquí. Un segundo, lo abro acá. Me olvidó corregirlo. Listo. Acá. Entonces, mirando una de estas tres ramas de lo que es la fundición centrífuga, la primera, que es la centrífuga real, pues básicamente esta se produce a través de la fundición de piezas cilíndricas y que es necesario utilizar velocidades giratorias y la misma fuerza centrífuga, digámoslo, como elementos importantes dentro de la fabricación de piezas. Me voy a hacer entender un poco más sencillo. En la fundición centrífuga real, utilizo un tambor o un molde rotatorio direccionado horizontalmente y de allí básicamente se fabrican piezas tubulares. Ya, se fabrican piezas tubulares. Ahora, es viable y es posible que el exterior de esa pieza tubular tenga otras geometrías no necesariamente circulares. Puede ser un tubo hexagonal o un tubo octogonal, ¿sí? Pueden ser tubos que no necesariamente sean circulares, pero al final de cuentas, la fundición centrífuga real se utiliza para fabricar piezas tubulares y ese es el principio básico. ¿Listo? Entonces, aquí, como les decía a ustedes, se fabrican tuberías, tubos, boquillas y anillos. Y la forma exterior del fundido puede cambiar. ¿Cómo es este proceso? Básicamente se tiene un molde giratorio que viene a ser el molde, el tambor, perdón, un molde giratorio que viene a ser el tambor, y el metal fundido se aplica, se deja caer, y este cae sobre la pared interior de ese molde. Al ir girando a cierta velocidad, ese metal fundido se va esparciendo por todo el contorno del tambor o por todo el contorno del molde hasta que se cierra y queda una sola pieza. Ya me explico y ya me hago entender un poco cuando les digo que se cierra. Entonces, esta piecita está girando a n revoluciones y básicamente la fuerza centrífuga hace que la masa de metal fundido se adhiera a las paredes de este tambor y en la medida que él va girando, pues se va formando toda una capa alrededor en la superficie de este tambor, se va formando toda una capa de metal en esta superficie y ahí se empiezan a conectar, todo el metal fundido se empieza a conectar hasta cerrar la pieza. Al final me van a salir tubos, me van a salir anillos, como les decía ahorita. De pronto, si usted, voy a explicarles una cosa. Espérenme un segundo. Si usted alguna vez ha visto lo que son los tubos, por acá. Si usted alguna vez ha visto los tubos y de pronto ha sentido curiosidad de algo, se podrá dar cuenta que algunas de estas tuberías tienen costura. Entonces voy a colocar aquí tubos con costura. Entonces, estos tubos con costura, ¿qué son? Vamos que este no se ve tan bien, pero puede servir. Los tubos con costura son precisamente fabricados en un proceso similar a lo que estamos hablando nosotros. Este creo que se ve mejor. Mira, aquí se ve la costura. Entonces, ¿qué es la costura? Pues la costura es el pegue. Lo que pasa es que se ve así por fuera la costura. Me imagino yo, pareciera como si lo hubieran soldado.
¿sí? Como lo hubieran soldado y no hubiese sido fabricado como por tambor. Entonces, lo que queda de estos tubos con costura es que la capa de metal, en la medida que va dando vueltas, va girando allá en ese tambor, se va cerrando hasta que se unen como los dos extremos de ese metal fundido, se pegan esos dos extremos y ahí es en donde queda la costura. Esa es una manera de poder fabricar tuberías. Otras tuberías son fabricadas sin costura y esa fabricación sin costura es un proceso diferente, es un proceso similar a la extrusión, es un proceso más costoso, pero digamos que este proceso del cual estamos nosotros hablando ahorita es un proceso que me permite a mí, por ejemplo, fabricar tuberías de este estilo con costura, ¿cierto? Con costura y que pues es un proceso que no es costoso, es un proceso, digamos, medianamente económico en comparación con otros que se encuentran. Entonces, este es un ejemplo de lo que quizás uno pudiese hacer en ese proceso de fundición centrífuga. Entonces, piezas que usted necesite fabricar de tipo circular y que usted quiere que le queden bien centraditas y bien hechecitas, pues el mejor método a utilizar es este método de fundición centrífuga. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo controlan el grosor, el espesor del tubo? Con el Q del material. Entonces, más o menos determinan cuál es el volumen que ocuparía el tubo con su espesor. Se saca el volumen y ese volumen lo que se hace es que se funde. Digamos, yo necesito, no sé, para que me quede un tubo de espesor, qué sé yo, 4 milímetros, de largo tanto. Entonces yo más o menos hago el cálculo y digo, el volumen son tantos centímetros cúbicos. Entonces yo ya sé que para fabricar un tubo debo aplicarle a ese tambor o a ese molde tantos centímetros cúbicos de metal fundido y agregándole quizás un poquito más por quizás alguna pérdida o algo. Entonces lo que hago es que hago el cálculo de más o menos cuánto sería el fundido, cuánto sería ese volumen aproximado, se agrega un poquito más y de ahí es que se saca como para controlar el volumen, el espesor. ¿Sí? Es por cantidad. Digamos que aquí no se cuenta con la facilidad de quizás poner algo como en el centro. Voy a rayar aquí. No se cuenta con la facilidad como de poner algo aquí en el centro para que me limite, porque eso quedaría ahí volando. ¿Sí? No hay una manera, llamémoslo práctica o sencilla, de poner algo aquí en el centro para que me limite ese espesor. No es tan fácil. Entonces, dependiendo del proceso que se utilice y tratando de facilitar un poquito, lo que se hace es que se calcula es por cantidad. Tantos centímetros cúbicos de metal aquí y con eso es que en medio se puede lograr allí controlar el espesor de la tubería y se tiene que dar el tiempo suficiente y la velocidad suficiente para que se homogenice alrededor de toda la trayectoria. O sea, que no nos vaya a quedar unos pedazos con mayor espesor que otro, no. Para eso existe una velocidad. Ahorita miramos las ecuaciones, existe una velocidad, existe un factor G que me permite a mí determinar si el proceso es viable o no viable. ¿Listo? Eso precisamente vamos a mirarlo de una vez, para aclarar siempre va a tener ese cordón de unión. Señor. O sea, siempre va a quedar la costura, siempre va a quedar una costura en ese tipo de proceso. Sí, en este sí, porque aquí se van a tener que pegar las dos capas de metal. O sea, cuando el metal fundido empieza a girar, usted lo que ve es que él empieza a esparcirse por toda la superficie del tambor. Entonces, en ese esparcimiento usted va a ver pegues, usted va a ver unos pegues, algunos pegues más obvios que otros quizás, algunos pegues menos evidentes, pero siempre va a haber un pegue. Sí, siempre va a haber un pegue. Entonces, uno normalmente aquí el pegue lo puede ver incluso cruzado, no totalmente horizontal, si uno lo puede ver cruzado. ¿Por qué? Porque en la medida que va ingresando el metal fundido, el tambor pues obviamente va girando. Entonces se va formando como una especie de espiral. ¿Sí? Se va formando como una especie de espiral y todo eso se va pegando, se va pegando. Entonces a veces uno ve que como que la costura no es totalmente horizontal o en una sola línea recta, digámoslo, sino que uno la ve como en sentido espiral también, en algunos casos. Pero sí se va a ver el pegue. O sea, eso es algo que no se puede evitar, porque al final de cuentas eso es lo que está pasando, que dos capas de metal se están pegando allí. Algunas veces más evidentes que otras, pero sí se va a ver. Entonces, miren, estas ecuaciones que les estoy mostrando son las ecuaciones que vamos a utilizar para el cálculo de fundición centrífuga.
Entonces allí tenemos la fuerza centrífuga, tenemos masa, velocidad al cuadrado sobre el radio, ese es el radio del tambor, radio interno del tambor. Me devuelvo aquí un poquito, y ese R al cual hace referencia a la ecuación, ese R como tal, es el radio interno, espérenme un segundo, radio aquí, es el radio interno de este tambor, radio interno. ¿Listo? A eso hace referencia, aquí, a eso hace referencia esta R de acá. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a lo que me estaban preguntando ahorita, ¿cómo hacemos para controlar el espesor? ¿Cómo hacemos para calcular o controlar allí que el proceso se pueda fabricar y bueno, que sea viable? Porque pues no significa que por poner simplemente a girar un tambor a una velocidad si sea bajita va a funcionar. No, tampoco así. O sea, tiene unos parámetros mínimos. Entonces, para tratar de asegurar un poco el proceso, es en lo cual se necesita precisamente el factor G, que es esto de aquí. Este factor G es necesario, porque el factor G es el que me determina hasta dónde, digamos de alguna manera, hasta dónde se puede asegurar el éxito del proceso. Y este factor G tiene que estar entre 60 y 80. Ese factor G debe estar entre 60 y 80. Si el factor G está por debajo de 60, olvídese. Olvídese si está por debajo de 60. No le va a funcionar. O si está por encima de 80, probablemente usted vaya a hacer chispeo allá por dentro. O sea, es tanta la velocidad que usted incluso va a densificar más las paredes del material y posiblemente entonces le vaya a quedar de un espesor distinto, vaya a cambiar en algo el estado final de la pieza. Entonces, digamos que aquí es como cuando nosotros a veces hemos visto en esos documentales o en esas películas en donde los astronautas se entrenan a tantas Gs, ¿cierto? Para soportar la presión. Bueno, aquí es lo mismo. El factor G determina la presión que se está haciendo sobre las paredes del tambor y allí es en donde se asegura el éxito o no del proceso. ¿Listo? Y estas otras ecuaciones que tenemos aquí pues son un complemento de los cálculos que necesitamos tener en cuenta. Ya el radio interior, las N que son las revoluciones o la velocidad a la cual se mueve el tambor. ¿Listo? Y esta es otra manera de poder calcular las N. Esas serían como las 4 ecuaciones que nosotros vamos a necesitar para el tema de la fundición centrífuga horizontal. ¿Sí? Fundición centrífuga horizontal. Esas vienen a ser las ecuaciones que vamos a utilizar. Profe, la primera ecuación es R por G o es R sub G. No, R por G. R por gravedad. Aquí voy a borrar esto. Listo. Esas, como les decía entonces, son las 4 ecuaciones principales que vamos a necesitar nosotros para los cálculos de fundición centrífuga. ¿Listo? Esto teniendo en cuenta que es horizontal. Como estamos mirando aquí nosotros en este tamborcito horizontal. Pero es posible que nosotros cojamos este tamborcito y le peguemos un girito, ¿sí? Le peguemos un pequeño giro a este tambor para que nos quede vertical. En ese caso, si nos queda vertical, resulta que ahora nos vamos a encontrar es con esta ecuación. O sea, si yo quiero saber cómo puedo fabricar una pieza de manera vertical, necesito determinar el número de Ns. Oiga, no, es que yo me antojé y quiero fabricar una pieza de manera vertical. ¿Cuántas Ns necesito para que eso funcione? Ah, bueno, vamos a calcularlas. ¿Cómo es la pieza? ¿Qué tiene? Diámetros, etcétera. Entonces ya les explico un poco lo que aparece ahí en esa ecuación. Entonces, en el caso de la fundición vertical, la gravedad tiene un papel mucho más relevante que en el proceso horizontal. ¿Listo? En ese orden de ideas, voy a tratar de hacer un dibujito aquí. En este caso me toca aquí a pulso con el mouse. Entonces, en este caso, digamos que este es el molde. ¿Sí? Este es el molde que está girando de manera vertical. Este moldecito está girando de manera vertical. Cuando se aplique el metal fundido, por aquí por algún lado, este metal fundido obviamente al estar girando, pues la fuerza centrífuga hace que se pegue a las paredes, eso no hay duda. Pero la gravedad hace sus efectos sobre la masa. Entonces, ya no va a ser parejo como el anterior, como en el horizontal, que los espesores son iguales y que queda parejito y toda la cosa. Ya no va a ser así, sino que aquí
el metal va a tener este comportamiento. Espérenme, devuelvo acá un poquito. Va a tener este comportamiento. Es decir, se va a acumular más en la parte de abajo. ¿Sí? La parte de abajo va a tener un espesor, la pared de la parte de abajo va a tener un espesor mayor que el espesor en la parte de arriba. ¿Cierto? Va a seguir pegado a la superficie del tambor, por supuesto que va a seguir así, pero la parte de abajo, el diámetro de abajo, va a ser menor o el espesor de pared va a ser mayor. Ojo, porque no estoy diciendo, no me estoy contradiciendo. ¿Sí? No me estoy contradiciendo porque pronto dice, pero no lo entiende, está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. En la parte de abajo, o el espesor de la pared va a ser mayor o el diámetro interior va a ser menor que arriba. ¿Listo? Eso es básicamente lo que va a pasar. Entonces, este R sub T que ustedes ven aquí, ese R sub T, es precisamente el radio interior mayor, o sea, el radio aquí arriba. Esto es R sub T. Casi no, ya. Este es R sub T. Y este R sub B que ustedes ven aquí es el de abajo. Esto es R sub B. ¿Listo? Entonces, profe, por eso le preguntaron que qué era N. Ay, sí, de verdad, no estoy viendo el chat, perdón. Perdón. Ok, estas son las revoluciones, Sebastián. Estas son las revoluciones. ¿Listo? Para asegurar de que efectivamente el metal se pegue a las paredes, tiene que haber una velocidad mínima. Entonces, esa N es como esa velocidad mínima a la cual yo tengo que hacer girar ese tambor para que se pegue. Si no, pues sencillamente la masa de metal se va a ir escurriendo totalmente hacia abajo y va a perder entonces el sentido de lo que estoy haciendo. Entonces, esa N es como esa velocidad rotacional como mínima que yo necesitaría para fabricar la pieza. Aquí hay otra condición importante que hay que determinar y es esta L. Esta L es la altura, lo que hay de aquí a acá, ¿sí? Es esa L. Pero ojo porque esa L tiene una limitante, ¿sí? Esa L es una limitante y es que esa L no puede sobrepasar 2 veces el diámetro. Ojo con eso es un dato importante. L debe ser menor o igual a 2 veces el diámetro. Esa es la condición. Más allá de eso, es muy difícil. Prácticamente, o sea, más allá de eso, hacerlo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista industrial, como les decía, es básicamente difícil. Entonces, por eso hay que cumplir con esa condición. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y ahí cómo podríamos calcular el RT y el RB? Ese dato usted lo tiene, ese dato usted lo debe tener. Me explico, usted es el diseñador, usted es el que va a tomar las decisiones de cómo quiere la pieza. Sobre todo estas piezas toman una forma parabólica o cónica. Espera, hago otro dibujo por acá para explicar esa otra partecita. Resulta que es posible que la pieza que usted vaya a fabricar tenga como este principio cónico, como está aquí, o tenga este principio parabólico. Es decir, que sea una pieza que salga así más o menos, como les estoy dibujando acá. Entonces, ¿quién es el que toma la decisión de cómo necesita las características de la pieza? Usted, el ingeniero. Usted dice, vea, yo necesito una pieza que tenga una componente cónica en su interior y necesito más o menos que aquí, no sé, o que me quede incluso más abajo, qué sé yo, que aquí más o menos este espesor me quede tanto, que aquí más o menos este espesor me quede tanto, ¿cierto? Usted hace el diseño y entonces usted con ese diseño usted determina el número de N, ¿vale? Usted también determina la longitud dentro de su diseño, entonces usted al determinar la longitud usted calcula el número de N. Esto lo hace el ingeniero, o sea, usted es el que determina cuáles son las características geométricas de la pieza que usted quiere fabricar. ¿Listo? Profe, Sí. bueno, necesariamente para este caso tiene que estar el cilindro así vertical, o sea que el metal fundido caiga por gravedad. Necesariamente. Cuando tú dices O sea, necesariamente, ¿qué te inquieta? si en ese caso, o sea, ahorita nos había mostrado el tambor horizontal. Aquí en este caso va a estar en vertical. Sí, señor. Sí. Esto Para es que, completamente vertical. Sí, señor. para que tengan esas formas cónicas y eso. Exacto.
Sí, aquí el tambor debe ser vertical. Digamos que las inclinaciones se utilizan, pero como un paso parcial, es decir, inclino un poquito el tambor para echar el metal fundido y después lo llevo o a ser totalmente horizontal o a ser totalmente vertical. O sea, las inclinaciones las utilizo simplemente al principio como llenado, como estrategia de llenado, pero en algunos casos se hacen. En otros casos no, en otros casos se mantienen totalmente horizontal o vertical. Creo que ahí también hay dos videos, en uno está un tambor inclinado que después de que lo llenan, lo ponen totalmente horizontal, y en el otro video está un par de tambores todo el tiempo horizontales, Y en ese videito, en el segundo de esos videos de fundición centrífuga, ustedes alcanzan a ver la pieza, que es una pieza totalmente redonda, por supuesto, es como un anillo, porque este método es lo mejor, para fabricar piezas redondas, lo mejor, o sea, es lo mejor. ¿Puede fabricar piezas redondas en fundición estática? Sí, no es una limitante, o sea, es decir, en fundición estática usted puede fabricar piezas redondas, claro, lo puede hacer, no es una limitante, pero lo mejor es fabricar piezas redondas en este método. ¿Sí? No es impositivo, pero es una opción. Profe, me preguntaré que, como, ¿esa se hace para hacer piezas sólidas o porque me inquieta es el tema de que el radio de abajo va a ser más pequeño, más grande, más pequeño que el de arriba? Entonces, ¿eso requiere un mecanizado posterior o es para una geometría específica? Pueden ser geometría específica y puede necesitar mecanizado después, no hay ningún problema. O sea, aquí sí no existe, digamos, un criterio que podamos decir, no, es que no requiero mecanizado. No, incluso a veces se podría considerar que para asegurar la geometría interna, lo mejor sería pasarle un mecanizado, ¿cierto? Es que quiero asegurar la geometría interna, ok, pasémosle un mecanizado, ¿cierto? Pero siempre va a tener como forma de cono por dentro. De cono, sí, sobre todo cono. Hay algunas piezas, sobre todo desde el punto de vista en el punto de vista motriz, cuando se requieren fabricar embragues o algunos acoples allí que necesiten un encaje, a veces se pueden utilizar estos métodos. ¿Por qué? Porque se requieren de geometrías cónicas, ¿cierto? Entonces, como se requieren de geometrías cónicas, la idea es evitar utilizar un método en donde me toque mecanizar mucho, porque esto también va de acuerdo al proceso. Si yo estoy implementando un método en el cual tengo que mecanizar mucho, estoy perdiendo dinero, material y plata. En cambio acá, bajo un método de estos, yo necesitando una pieza cónica, pues lo puedo fabricar y ya lo que tengo que mecanizar es mínimo. Eso también me ayuda a ahorrar tiempos, me ayuda a ahorrar insumos, me ayuda a ahorrar muchas cosas. Entonces, hay algunas piezas que sí requieren de unas características cónicas específicas por su función, y entonces es preferible utilizar este método que me permite tener esas cavidades cónicas o parabólicas. Pero sí, no hay ningún problema, o sea, puedo dejarlo así o lo puedo mecanizar, ahí no existe una limitante como tal. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre como que el tambor esté en funcionamiento y se le agregue la fundición o que esté estático y se le agregue? ¿Sí me entiende? ¿Cuál es como esa diferencia? Hay algo que es la densificación del material. Ya, si quieres, me regalas un par de minutos, me adelanto, porque allí les voy a explicar un poco mejor eso. ¿La diferencia cuál es? Puntualmente, para resumirte rápidamente, en la fundición estática, el material es totalmente homogéneo en todos los niveles desde el punto de vista de la densidad. Es homogéneo. ¿Por qué? El metal simplemente entra, se deposita en la cavidad, se deja quietecito y ya, es decir, completamente uniforme. Completamente uniforme. En estos, donde existe una fuerza centrífuga. Buenas tardes, ¿cómo está? Esa fuerza centrífuga hace que el material voy a decir una palabra que no es la correcta, pero es para hacerme entender. Se amontona, ¿sí? El material se amontona contra él mismo. O sea, el material se presiona contra él mismo. ¿Eso qué produce? Produce que la cantidad de material en un mismo espacio volumétrico sea mayor. Eso significa que se densifica más el material. Eso le da más resistencia.
¿sí? Eso le llama resistencia. Es decir, en un mismo espacio volumétrico estoy metiendo más material porque resulta que la fuerza lo que hace es que lo empuja, lo aprisiona ya contra el mismo. Entonces eso hace que genere una mayor resistencia que en una estática. Eso es puntualmente la mayor diferencia que puede haber. No, no, Señor. profesor, es que la pregunta era que, digamos, en la parte de esa fundición centrifugada, que el tambor esté ya dando las vueltas y se le agregue el metal líquido, o que el tambor esté quieto, se le agrega el metal líquido y ahí sí empieza a dar las revoluciones. Ah, no. A eso. No, tiene que estar girando. Tiene que estar girando porque el simple hecho de usted tener el tambor quieto, meter el metal y después arrancarlo, puede que usted no asegure que esa vaina primero le vaya a cerrar, no se le vaya a enfriar antes de tiempo, o sea, no. Es preferible que eso ya se esté moviendo, que ya se esté moviendo, que ya usted tenga cuadrada velocidad, tenga cuadrada temperatura, tenga cuadrado todo y se ingrese. Me puedo equivocar quizás, no lo he visto, pero quizás de pronto ya, no sé, en otros países han desarrollado este principio que usted me está diciendo, en donde lo tienen primero ahí estático, ingresan el material, después lo ponen a girar y funciona. No sé si lo ya desconozco, pues si ya lo desarrollaron. Pero lo que yo conozco, no. O sea, eso se tiene que estar moviendo todo el tiempo, ya con velocidad cuadrada y todo, y es solamente ingresar el metal y que eso allí se vaya, digamos, se vaya envolviendo en todo el molde. Eso es lo que conozco. Profe, una preguntita antes de pasar a la otra diapositiva. ¿Cuál era la definición de RT y RB? Que se me cortó el internet. Tranquila, RT es el radio interno de la parte superior o el radio mayor, mejor dicho. Entonces, RT es el radio interno de la parte superior. Es el radio más grande. Y RB es el radio inferior o el radio de la base, interior de la base, y es el radio menor. ¿Listo? Profe, ¿será que puede poner por favor la anterior diapositiva? Es que no alcancé a tomar nota de la N. ¿Esta? Sí, ya, listo, ya tomo nota, gracias. Tranquilo. En la ecuación de fundición vertical, y quiero allí dejarles como esta enseñanza, en la ecuación, ahorita volvemos a la ecuación, pero en la ecuación de fundición vertical, si usted quiere fabricar piezas del mismo espesor de pared, piezas del mismo espesor de pared en fundición vertical, usted necesita velocidad infinita, lo cual es imposible. Es decir, si usted quiere fabricar piezas del mismo espesor de pared, debe utilizar centrífuga horizontal. Con centrífuga vertical no es posible, porque necesita entonces velocidad infinita. ¿Listo? Me avisan si ya me puedo mover. Sí, profe, por mí ya, gracias. Listo. Entonces, ojo con lo que les decía ahorita. Acá. Si yo quiero radios, si yo quiero espesores o radios iguales, estamos hablando de una n infinita. ¿Listo? N infinita indeterminada, no es posible encontrarla, no es real. Siempre en fundición centrífuga vertical voy a obtener, por más mínima que sea, diferencias en los espesores. Por más mínima que sea, siempre voy a encontrar diferencias de espesores. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. O sea que en la fundición centrífuga el material va a quedar más, o sea, como más compacto. Exacto. Entonces, ahí viene la última parte ya. Esta es la última parte en donde les explico puntualmente estos últimos dos principios, que es el de fundición centrífuga, semicentrífuga, perdón, y es el de centrifugar. Ojo con esto. Se llama semicentrífuga porque yo aquí lo que estoy haciendo es que estoy fabricando piezas, ¿cierto? Estoy fabricando piezas que van a tener unas características de densidad mayores en un lado que en otro. Y vamos a mirar aquí el concepto y lo vamos a comparar con lo que les venía diciendo ahorita y la pregunta que me acaban de hacer. Entonces, pilas. Esta fundición semicentrífuga empleo la fuerza centrífuga para producir piezas sólidas en vez de piezas tubulares. Yo las estoy subiendo todas. Todas las clases están subidas en el canal. ¿Listo?
Entonces, la diferencia es que en el anterior, ok, la diferencia es que en el anterior yo fabricaba piezas tubulares. Aquí yo estoy fabricando piezas sólidas, pero con unas características diferentes a la fundición estática. ¿Listo? Ojo con eso. Dice que la velocidad de rotación en la fundición semicentrífuga por lo general se establece de modo que obtenga factores G alrededor de 15. A diferencia del anterior, que necesitábamos entre 60 y 80, perdón, aquí necesitamos solamente 15, que sigue siendo muy alto. O sea, solamente 15, pero sigue siendo alto. ¿Sí? Y aquí los moldes se diseñan con mazarotas en el centro a fin de suministrar el metal. La mazarota aquí, ¿cuál viene a ser? Pues la mazarota aquí viene a ser esto de acá. El mismo llenado, el mismo embudo, el mismo canal de bebedero viene a ser la misma mazarota. Porque es esta cosita que aquí está en el centro la que me va a asegurar que eso esté lleno. Y ojo con las características de la fundición ahí. Tiene un componente parabólico. Debe tener un componente parabólico. Una fundición con esas características semicentrífugas, el metal debe tener este componente parabólico. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede y a qué se debe ese tipo de cosas? Resulta que la densidad del metal en el fundido final es mayor en las secciones exteriores, o sea, aquí y aquí, ¿cierto? Que en el centro de la rotación. ¿Qué significa eso? Pues lo que les decía ahorita. Al estar girando este sistema, estamos obligando a través de la fuerza centrífuga, estamos obligando a que el metal se aprisione contra sí mismo a los extremos, hacia los extremos, estoy empujándolo. A diferencia de la fundición estática, el metal líquido entra, se deposita, la mazarota ayuda a generar allí un pequeño diferencial de presión, pero es más como para nivelar todo, que se llene la cavidad, asegurar que la cavidad esté completamente llena, asegurar el nivel, todo. Pero el líquido está allí quietecito, nadie lo está empujando, quietecito. Aquí, por el contrario, la fuerza centrífuga hace que el metal se aprisione, se esté corriendo más y más y más y más hacia los extremos. Entonces eso implica que en los extremos yo voy a tener en un espacio volumétrico mayor material que en el centro. Usted me va a decir, ¿pero la pieza es sólida? Sí, lo que pasa es que cambia la distribución. Cuando eso se empieza a enfriar y el material empieza a llegar a su estado original, la concentración de material va a ser mayor aquí que en el centro. Eso significa que en los extremos de la pieza que yo estoy fabricando, el material va a tener mayor resistencia que en el centro. Por eso, las piezas que se fabrican bajo este método son piezas que por lo general yo le tengo que mecanizar el centro. Le mecanizo el centro, ¿sí? Porque en el centro va un eje, porque en el centro va un buje, le voy a poner allí, sí, un buje, lo voy a conectar a través de un eje, lo que sea. O sea, siempre el centro yo lo mecanizo, porque a mí el centro no me sirve, digámoslo, puede sonar un poco feo, puede sonar un poco erróneo, pues, pero digamos que es que el centro yo no lo voy a utilizar, el centro no es lo que yo necesite como tal, por eso yo lo mecanizo. ¿Qué me interesa de estas piezas? Los extremos, que tengan cierta rigidez mayor a la normal, una resistencia, perdón, mayor a la normal. ¿Sigue siendo frágil? Sí. ¿Sigue siendo fundición, frágil, un metal que se parte? Sí. Pero su nivel de resistencia es superior al resto. Por eso es que en algunos casos, algunas poleas, algunos engranajes, algunos rotores, volantes, se fabrican es por este método, para darle a la superficie, a la periferia, mayor resistencia que al resto de la pieza, ¿sí? Que es básicamente lo que nos dice acá. La densidad del metal en el fundido final es mayor en las secciones exteriores que en el centro de rotación. Y debido a eso es que se emplea con frecuencia piezas en las que el centro de la fundición se maquina, se le quita el centro, lo que elimina la porción donde la calidad es más baja. ¿Y eso cómo es evidente? Insisto, se nos tiene que dar la curva. Aquí se nos tiene que dar un punto parabólico para poder entender que efectivamente se está ejerciendo la suficiente velocidad de concentración aquí. ¿Cuánto es esta parábola o algo? No, aquí es lo mismo. Aquí se calculan las Ns, más o menos se calculan el factor G como mínimo de 15, puede ser 16, 17, y con esa información de un mínimo factor G, pues yo determino allí las Ns que necesito para mi proceso.
Esa es la gran diferencia entre el estático y este centrífugo. Que el estático, digamos, la densidad es homogénea en toda la pieza, mientras que acá no. Acá no. Acá sí la densidad cambia porque en los extremos la fuerza centrífuga hace que se acumule más material y que se reparta de alguna manera menos en el centro. ¿Listo? Esa es como la diferencia. ¿Sí quedó claro esa partecita? Sí, profe. Listo, gracias. Y aquí finalmente la centrifugada, ya con esto terminamos los principios, es un proceso similar al anterior. ¿Sí? Es un proceso, si ustedes miran los dos, este que está aquí, el semicentrífugo, y la centrifugada, si ustedes miran los dos, es parecido. Ustedes lo ven bastante similares. La diferencia en dónde está es en que en el semicentrífugo yo utilizo el método para fabricar una pieza circular, una pieza, llamémosla, ¿cómo se llama? Geométricamente igual, regular. Bueno, se me escapa ahorita la palabra, pero estoy fabricando una pieza, una piececita en donde estoy concentrando más en un punto que en el otro. Aquí yo no estoy fabricando una pieza, yo aquí estoy fabricando varias. ¿De qué sirve este método semicentrifugado? Les voy a dibujar cómo se vería, digamos, si nosotros este sistemita aquí girando, cómo se vería si lo viéramos desde arriba. Entonces aquí está la entrada, el embudo de entrada, y resulta que esto tiene unos canalitos. Y este canalito vino y me conectó aquí con esta pieza. Y por aquí había otro canalito y este me conectó aquí con otra pieza. Y aquí había otro canalito y me conectó aquí con otra pieza. Y así hicimos un coronavirus. Entonces, aquí puntualmente lo que importa, lo que yo estoy fabricando es esto. Es esta piececita de acá al final. Es esta piececita de acá. Esto de acá. Esto es lo que yo estoy fabricando. ¿Sí? Todo esto son canales de llenado. Esta viene a ser la mazarota que ya vimos. Canal de llenado, canal de llenado, canal de llenado. Yo lo que estoy fabricando es esta piececita aquí al extremo. ¿Y para qué fabrico esa piececita en el extremo? Si la puedo utilizar, si puedo utilizar fundición estática. Claro, puedo utilizar estática. Pero usted la va a fabricar mediante centrifugada, es para asegurar la densificación de la pieza. Usted quiere que esta pieza tenga mayor resistencia. Usted quiere que esta pieza tenga una resistencia superior de lo que puede tener la misma pieza fabricada en estática, en fundición estática. Usted dice, no, quiero que esta tenga un nivel de resistencia un 5% más. Eso habría que determinarlo y calcularlo y bueno, hacer varias cosas. Pero usted dice, yo quiero fabricar esta piececita y quiero que me quede con mayor resistencia. Bueno, entonces utilice la centrifugada, porque acá lo que usted está haciendo es lo mismo que en el proceso anterior. Usted lo que está haciendo es aprisionar el metal contra las paredes del extremo, y allí lo que hace es que se densifica, se llenan las cavidades, se va a llenar de material y se va a densificar mayor o más. Y lo mismo va a pasar en la pieza. Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos últimas, en que la anterior es más que todo para trabajar una pieza circular redonda en donde necesito que el extremo tenga mayor densidad que el centro. Aquí yo estoy fabricando son piezas, entonces por lo menos esta pieza que ustedes están mirando aquí, esta pieza, es una pieza que está aquí puesta, ¿sí? Que está aquí puesta. Entonces, allí, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo es un proceso de fundición de esta pieza, pero se utiliza un canal de llenado y una mazarota o un canal de llenado que me permite a mí enviar el metal fundido hacia los extremos. Este tipo de fundición no necesita, lo que les decía ahorita, no necesita ser simétrico. No necesita ser simétrico. El anterior sí, tiene que ser una pieza simétrica. Este no, porque yo puedo tener una pieza aquí, otra por acá, puedo tener otra por aquí, más grande incluso si cabiera, y lo puedo utilizar. No necesita la simetría como un fundamento obligatorio. El anterior sí. ¿Vale? Entonces aquí yo fabrico piezas también con algunas características, solamente que las estoy densificando más que en el proceso estático normal. ¿Listo? Y eso sería. Ahí ya terminamos todo lo que es el principio de fundición. Ya lo terminamos todito. De esta última partecita, ¿tienen alguna pregunta? Profe, lo que pasa es que se me fue el internet y no puedo escuchar bien la diferencia. ¿Será que me puede repetir? Ok, a un segundo porque necesito mirar acá
Listo, ahora sí. Espere, borro aquí esto, ya. Ok, ¿la diferencia cuál es? Entonces, la diferencia puntualmente es que acá yo no estoy fabricando una sola pieza simétrica, ¿sí? Una sola pieza que yo necesite simplemente densificar más en un punto que en otro, como sí sucede acá. Acá yo estoy fabricando una sola pieza y estoy concentrando más material en los extremos que en el centro. Aquí, a diferencia de eso, no estoy fabricando una pieza, estoy fabricando varias piezas, como es el arbolito que les dibujé aquí. Estoy fabricando varias piezas y lo que a mí me interesa es lo que hay aquí en el extremo. El resto simplemente son canales de llenado. Esto es un canal, este es aquí el embudo de llenado de la mazarota, esto es un canal de llenado, me interesa ¿qué? La piececita aquí al final, este pedacito que está aquí al final, eso es lo que a mí me interesa. ¿Y para qué la fabrico? ¿Por qué la fabrico mediante este proceso? Porque sencillamente quiero darle unas características mecánicas mayores a las que podría obtener del proceso estático. En el proceso estático ya sabemos, un proceso cuya densidad es similar y simétrica en todos sus puntos. Acá no, acá yo estoy concentrando más material en esta piececita que me va a quedar con unas características mecánicas diferentes. ¿Listo? No se necesita ser simétrica, en el anterior sí. Acá no interesa. Valeria, ¿quieres preguntar algo? Profe, yo una vez tuve la oportunidad de ver como una exposición de tesis y ellos hablaban de la fundición centrífuga, creo que la real, pero lo que estaban como asegurando era que se utilizaba el proceso para evitar defectos internos que ocurrían cuando se hace la estática, porque entonces podían haber como, o normalmente hay defectos de que hay huequitos dentro del Sí, poros. material. Entonces, ellos aseguraban que se eliminaban casi por completo en la centrífuga porque como no era por gravedad, entonces no daba tiempo. Y luego creo que para ellos lo hicieron haciendo como unos bujes. Entonces, pues no sé si hablar de esas ventajas también sea necesario o no aplica. Pues es posible. Digamos que precisamente como estamos hablando, esta fundición centrífuga como obliga al material a compactarse, pues de alguna manera sí puede reducir los porcentajes de errores que se vayan a cometer. Digamos, no es loco ni descabellado lo que ellos están diciendo y lo que ellos están afirmando, porque al final de cuentas, pues el hecho de usted obligar el material a compactarse y obligar al material a que esté allí, digamos, junto, no sé cómo decirlo, es que no encuentro la palabra precisa, pero obligar al material a que esté allí, digamos, dejémoslo en compactarse, ya compactándose contra sí mismo, pues eso también permite que si hay aire o si hay pequeños poros allí, pues poder subsanarlo, o sea, que no vayan a salir esos poros al final. O sea, es posible. Digamos que sí puede ser una ventaja frente al otro. Yo considero que de alguna manera el hecho de utilizar un método estático o centrífugo va más allá de simplemente los defectos, porque al final de cuentas, pues el estático, pues si lo haces bien, pues puede que te salga sin defectos, ¿sí? Por eso yo creo que va un poco más allá, o sea, yo creo que va más allá del tipo de utilidad que usted le va a dar a la pieza, qué características mecánicas quiere usted darle, cuáles son las condiciones geométricas, cuál es el propósito final de la pieza. Dígame, por lo menos usted fabricar un tubo en una fundición estática. O sea, fabricar un tubo en una fundición estática, ¿no? Complicadísimo, arrechísimo, muy difícil. Entonces yo creo que si bien puede ser un punto válido el tema de disminuir los defectos, yo creo que va más allá, más bien como desde el punto de vista de la aplicación, qué aplicación se le va a dar y qué se le puede sacar allí a la pieza que estoy fabricando, ¿vale? Bueno, me están aquí ya 4 personas en espera, yo imagino que son de otra La siguiente clase. Sí, entonces nos toca despedirnos, muchachos. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda que llegasen a tener me la dejan por escrito, allí en el Discord. Intentaré resolvérselas. Listo. Y como he hecho siempre, pues hasta ahora la clase la voy a dejar en el canal para que la puedan consultar más adelante. ¿Listo? Profe, Bueno, una sí, señor. pregunta. ¿Cuándo va a actualizar lo de los grupos?
Me tocaría esta noche en un momento porque tendría que sacar el tema. Voy a ver si esta noche alcanzo, me toca buscar el tema y bueno, voy a mirar, pero puede que lo saque hoy o mañana. Listo. Listo, gracias, profe. Bueno, vale muchachos, buen resto de tarde. Hablamos. Listo, profe. Profe. Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bye, bye. Hasta luego, profe. Chao.